Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Desde el Pie, esta construcción colectiva que intentamos junto al Sindicato de Aceiteros y a la Federación Nacional de Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina. Y hoy vamos a hablar un poquito, el tiempo que tenemos, sobre la tierra, sobre el derecho a la tierra, sobre la necesidad de ese derecho a tener un lugar. ¿Vieron que hay un dicho que dice no tiene ni un lugar donde caerse muerto? Bueno, sobre eso. Ya cuando pegaron la vuelta Colón, que iba por un lado, al final terminó yendo para el otro, se llevó por delante a América y se quedaron acá por la cantidad de riquezas que había y se chorearon todo, plata, oro, todo lo que... y tomaron esclavos, bueno, todo lo que pasó. Ustedes saben que yo no voy a poder extenderme en todo eso y por ahí no tiene sentido. Pasando por la conquista del desierto, por ejemplo, y el general Roca asesinando indios. Había pasado previamente Darwin diciendo que los indios eran subgentes, estaban entre perros y seres humanos. Entonces era como que le habían sacado el problema moral a los soldados, como para no estaban matando gente, estaban matando indios que no llegaban al rango de gente. Y esas tierras fueron regaladas a generales, coroneles. Y yendo a ese aspecto, las Fuerzas Armadas en general, las Fuerzas de Seguridad en general, son las que tienen la potestad del uso de las armas. El Estado le entrega esa potestad para que nos cuide, no para que nos mate. Digo esto porque, y ya llegué rápido, porque cuando dije que iba a ir de Colón a la ministra Bullrich me miraron con cara rara. Digo porque estaría bueno que cuando haya algún problema y tenga que intervenir la fuerza de seguridad, nosotros tenemos un antecedente muy negro y oscuro con la dictadura militar, afortunadamente muchos juzgados y muchos presos, donde nacieron las organizaciones de derechos humanos, las madres, las abuelas, los hijos, del exceso por parte de la fuerza de seguridad con respecto a la fuerza y a las armas que el Estado, que el pueblo les permite usar, del cual tienen la plena potestad y tienen también el único, digamos, son los únicos que pueden portar arma en la República Argentina. Digo, cuando hay un conflicto y tienen que participar la fuerza de seguridad, ¿podrá llegar a ser alguna vez, digo, en este gobierno y con la ministra Bullrich a la cabeza, de que no haya un muerto? Pregunto, es una pregunta. 2 problemas en el sur, 2 muertos. Uno que sabemos que se ahogó, pero no cómo, y otro que recibió, teóricamente, en un enfrentamiento que ya la palabra lo marca, frente a frente, pero el tiro lo recibió en la espalda. Es medio raro, un enfrentamiento con un tiro en la espalda. Así que el tema de hoy va a ser la tierra y la necesidad de ese lugar en donde caerse muertos, y siendo un extremo, ¿no?, de la vida, pero fundamentalmente donde poder criar los hijos, donde sentarse a tomar unos mates, donde poder ver el futuro con cierta tranquilidad y tener un lugar a donde llegar. Así que cuando volvamos de presentar a quienes son nuestros presentadores aquí en Desde el Pie, vamos a hablar con nuestros invitados que tienen que ver con eso, tienen que ver con las cooperativas de vivienda, tienen que ver con la necesidad del acceso a la vivienda, como lo marca la Constitución, un derecho a la vivienda única, derecho a la vivienda, como dice el artículo 14 bis, donde habla del salario mínimo vital y móvil y de muchas otras cosas más. Entre ellas, el derecho a la vivienda. Cuando volvamos. Ahora, nuestros anunciantes.
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bien, aquí estamos, después de nuestros anunciantes. Les voy a contar antes de presentar a nuestros invitados que... ¿A dónde lo muestro? Ahí, o acá. Acá. Hemos sacado el cuarto número de el almanaque. Acá está. Dice, feliz año con unidad y organización. Y hay una asamblea, la primera asamblea nacional de aceiteros. Ahí está viendo. Con mes a mes distintos personajes que tienen que ver con las luchas sociales, ¿no? Ahí está Pocho Leprati, por ejemplo, ahí está y aparece Rodolfo Walsh en el mes de marzo, y aparece Agustín Tosco en el mes de abril, y así sucesivamente, las Madres de Plaza de Mayo, justamente en mayo, la defensa por el derecho de género en el mes de junio, y así otros personajes como el Colorado Quagliaro, como Daniel Biglietti, como el Flaco Moglia de los petroquímicos, gente que ha dado, José Hernández, que ha puesto el Martín Fierro también una cuestión de la tierra, porque el gaucho era un hombre libre, que trabajaba, que caminaba el campo, hasta que el alambre no lo dejó, entonces fue cada vez cercado, hasta que fue expulsado el gaucho a las fronteras. Le robaban el campo, le robaban la mujer, los hijos. Cuando llegaba a encontrar una tapera, se volvía malo, como decían, un gaucho malo, y terminaba preso. Bueno, eso es más o menos un resumen de un libraco que es el Martín Fierro, que aconsejo que alguna vez lo lean si no lo hicieron. Este es el almanaque que van a recibir los afiliados del Sindicato de Aceiteros de Rosario, junto con el correspondiente bolsón para las fiestas que el sindicato les entrega año tras año. Están Berenice Polenta y Fernando Petronio, que son de la cooperativa de vivienda La Creciente, integrantes del movimiento de ocupantes e inquilinos. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Toman mate? Sí. Bueno, le voy a dar primero a ella. Por supuesto. Ahí está. Bueno, cuéntenme qué es la cooperativa de vivienda La Creciente, en principio. Bueno, un poco para contar un poco los orígenes y cómo surge esta experiencia acá en Rosario, cómo quiere empezar a surgir. Que yo empecé con Colón. Con Colón y seguí a la no voy a ir tan lejos, pero digo, algunos compañeros pudieron conocer la experiencia, digamos, una de las más grandes latinoamericanas con este tipo de experiencia, que es la experiencia uruguaya, cooperativa de vivienda. Aproximadamente en el 2010 conocieron de cómo era el sistema cooperativo en vivienda en Uruguay, y bueno, y con ese sistema cooperativo que viene de la década de los 60, 70. De los 60, sí, los 60, que se logra una ley nacional en los primeros años de los 70, gracias a 3 experiencias piloto que empujan los compañeros del interior, digamos, de Uruguay, y a partir de ahí se empieza a masificar el sistema cooperativo de vivienda. Bien. La cooperativa de vivienda La Creciente forma parte de otra organización más grande, que es Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. ¿Qué es ese movimiento? Bien. ¿Cómo está conformado ese movimiento? El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos es una organización política social dentro, digamos, que se forma después una federación de cooperativas autogestionarias, MOI, para incluir, digamos, a un montón de otras cooperativas que hay dando vueltas, digamos, por el país. Pero bueno, para contar un poco, para historizar un poco, el MOI surge en Buenos Aires, en post-dictadura, digamos, en los 80. Un poco con todo este, digamos, movimiento que había, digamos, de ocupaciones, y con una pata, digamos, universitaria muy fuerte, digamos,
entendiendo, digamos, a la universidad y el pueblo caminando juntos, entonces acompañando estos procesos, digamos, de ocupaciones, que, bueno, esa es los primeros inicios, que fueron más o menos unos 10 años de todo ese proceso, y después entra en otra etapa, digamos, que es la consolidación, digamos, del modelo autogestionario, y, bueno, el impulso de una ley de producción, digamos, que es la 341, que está en Buenos Aires. Este impulso lo da no solamente el MOI, sino otras organizaciones que venían trabajando hermanados en este tema de el acceso a la vivienda y a la tierra. Pero bueno, a hacer hincapié también que el MOI no es solamente el acceso a la tierra y a la vivienda, sino también a el derecho a la ciudad, digamos, ¿no? Desde el MOI nosotros planteamos el derecho a la ciudad, al derecho a la centralidad, no a esta ciudad, digamos, para los excluidos, en donde siempre son los márgenes, digamos, sin servicios, sino también una ciudad en donde se pueda desarrollar el trabajo, donde se pueda tener salud y educación. Digamos, todo eso empezó también a hacer esa etapa, digamos, de consolidación del proceso del MOI, en donde, bueno, no solamente se afianzó, digamos, con esta ley, la 341, posibilitó el armado de un montón de cooperativas, sino también de espacios, digamos, como en Buenos Aires, que se dieron, de bachilleratos populares, de bibliotecas populares, de cooperativas de trabajo, digamos, ¿no? Es un trabajo en conjunto entre las cooperativas de vivienda y también esa forma de producir distinto esa vivienda, digamos, por fuera del mercado, digamos, del mercado inmobiliario, en donde, bueno, son los propios trabajadores, digamos, también construyendo su vivienda. Digamos, nosotros no sé si quieres comentar algunos de los ejes, digamos, del MOI, son la propiedad colectiva, la ayuda mutua y la autogestión, digamos, ¿no? En ese sentido... A ver, sí. Uno por uno, la propiedad colectiva. Bueno, la propiedad colectiva, digamos, nosotros entendemos que es fundamental la propiedad colectiva en las cooperativas. Todas las cooperativas son de propiedad colectiva, al igual que los compañeros uruguayos, por eso traemos un poco la experiencia de la FUCBAM. Que en este caso, digamos, lo que nosotros entendemos es que eso es garantía de tenencia para los sectores populares, digamos, ¿no? Una tierra lograda colectivamente no puede perderse individualmente, ¿no? Esto de que todos somos parte de todos, y esta idea de cambiar, digamos, la lógica de la vivienda como bien de cambio para hacer un bien de uso, digamos, ¿no? Que es heredable, que es para nuestros hijos, digamos, pero es un bien de uso colectivo, digamos, en donde todos somos parte y la cuidamos y fomentamos, digamos, ese espíritu cooperativo que va más allá de la vivienda, sino también de nuestros hijos criándose juntos, de esto que charlabas, de poder tener un lugar donde transcurrir la vida, básicamente, claro, que va mucho más allá del techo. Claro. Eso en lo que respecta a propiedad colectiva. Por otro lado, la autogestión, digamos, ¿no? Entender la capacidad de poder gestionar los recursos del Estado. En nuestro caso, digamos, nosotros entendemos que el Estado es un actor indispensable para la concreción, digamos, de la producción, digamos, de las viviendas, a través de gestionando los recursos, pero, digamos, nosotros como cooperativa poder gestionar cómo se reparten esas cosas. Ustedes como movimiento aquí en la República Argentina, y usted en particular, la creciente aquí en Rosario, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De cuántos años? Y aproximadamente 6 años. Sí. Y en ese tiempo, ¿cómo han visto a los distintos estados trabajando sobre este tema? Digo, al municipal, al provincial, sin hacer nombres y sin dar necesariamente gestiones, ¿no?, de distintos intendentes o gobernadores o presidentes, ¿no? ¿Cómo han visto el Estado con respecto al tema de la vivienda para los que no la tienen? Mirá, nosotros empezamos hace 6 años, más o menos, cuando empezamos a instalar el primer encuentro de hábitats, y por llamarlo así, y la verdad que
siempre nos estuvimos relacionando acá en Rosario con el gobierno provincial y municipal, más o menos del mismo signo político. La verdad que en el discurso siempre fue muy bueno, digamos, el recibimiento de este tipo de experiencia, bastante difícil instalar un tema como el tema de la propiedad colectiva, de cómo sería un nuevo sistema, digamos, que se escapa dentro de la estructura que tiene el Estado más acomodada para dar vivienda, para solucionar el tema de la vivienda, que es privado, o la vivienda social, que la gestiona a través de... Bueno, estos mecanismos nuevos, digamos, le generan ahí un poco de problemas. Digamos, por eso digo, plantear que en el discurso siempre fue bueno el recibimiento, pero a la vez las gestiones se alargan cada vez más, digamos, sí, parece que está todo listo para empezar a pensar una experiencia piloto en zona sur, en el Saladillo, como donde estamos pensando en la experiencia piloto acá en Rosario, pero la verdad que pasa el tiempo y las cuestiones burocráticas van estirando bastante. Bueno, nos preocupa un poco que se alarguen demasiado por si... Porque en ese caso el Estado, vamos a hablar sobre el terreno de Saladillo, sí. ¿El Estado qué es lo que tiene que garantizar? Por un lado la tierra, que eso, lo que charlamos, digamos, de la tierra sería con tierra municipal. Ajá. Y por otro lado la parte de construcción que lo tomaría la provincia, digamos. Bien. Siempre los municipios son los que manejan un poco más el tema de la tierra y bueno, y la verdad que, digamos, nosotros a través de mucha experiencia a lo largo del país, digamos, empujamos formatos donde faciliten este tipo de convenios, donde la diferencia que tienen es, digamos, que en lugar de darse la plata a una empresa constructora para que construya módulos pequeños y determinadas cosas con determinada plata, nosotros como organización social que presentamos determinadas capacidades como organización social, decimos, bueno, esa plata que vos le vas a la empresa constructora que construye poco y bastante feo y de muy mala calidad, nosotros proponemos otro modelo de producción. O sea, ustedes pondrían la mano de obra. Nosotros ponemos parte de esa mano de obra, que es lo que nosotros llamamos ayuda mutua. Las familias ponen aproximadamente 15-20 horas semanales de mano de obra, peón, digamos, como se le llama. Ajá. Y a la vez el modelo productivo nuestro de vivienda tiene que ver con la producción, digamos, de una cooperativa de vivienda. Quien levante las cooperativas de vivienda sea una cooperativa de trabajo, digamos. Que muchas veces puede estar integrada por familias que están dentro de la cooperativa. En realidad hay un conflicto realmente de intereses muy grande, porque ahora, bueno, todo está cayendo, ¿no? Estrepitosamente, pero durante mucho tiempo, en los últimos 10 años, se hablaba del boom de la construcción y los problemas de vivienda eran cada vez mayores y no se entendía. No se entiende cómo puede haber un boom de la construcción y que no descienda el problema de la vivienda. El tema es que ese boom de la construcción estaba siendo construido no para las necesidades de la gente que necesita casas, sino para aquellos que invierten en la cuestión inmobiliaria, porque si cada vez hay más departamentos, cada vez hay más casas, por ejemplo, ustedes tienen también, dentro del movimiento aparece la palabra inquilinos, o sea, gente que alquila. Teóricamente, si hay cada vez más casas, hay cada vez más oferta, debería salir cada vez más barato. Y no. O sea, los alquileres son cada vez más caros. Un departamento en una zona más o menos de la ciudad de Rosario, hoy, con un solo dormitorio, para un estudiante o para un trabajador soltero, sin carga de familia, está más o menos 6.000, 7.000 pesos. Estamos hablando de un ingreso, por lo menos, para poder vivir de arriba de lo que es, de 20, 25 mil mangos debería ganar para poder hacer todo lo que tiene que hacer, y sin embargo eso no es así, no solamente en el hecho de gente que no tiene trabajo, porque se está quedando sin trabajo, sino que la mayoría del ingreso que están teniendo no alcanzaría para pagar un alquiler como ese, y sin embargo venimos de un boom de la construcción, con un estudio hecho hace un tiempo donde hay más casas que gente con problemas habitacionales.
Y eso nadie lo responde, nadie se pone el saco de esa historia y dice, bueno, a ver, hay una especulación económica que tendrá que ver con la soja, que tendrá que ver con el campo, porque hoy sacar un crédito hipotecario es imposible. Yo estuve averiguando el tema del UVA y es prácticamente ponerte una soga, te conviene ponerte una soga en el cuello y atarla en un árbol y tirarte directamente de eso que sacar un crédito hipotecario con este índice UVA, porque no terminás de pagarlo nunca. Entonces... Sí, es parte también de esto del reparto, digamos, de las tierras muy inequitativamente, digamos, ¿no? En esto de, como decía, hay más casas vacías que gente necesitando vivienda, porque esas casas vacías están solamente para el mercado inmobiliario y para la especulación, no para abastecer esto de que decíamos, son todas viviendas de cambio y no de uso, digamos. Claro. En ese sentido, digamos, me parece que también nosotros apelamos, digamos, un poco a estas jornadas que estamos organizando en el mes de noviembre. Se desarrollaron 3 encuentros y queda uno por desarrollarse. ¿Cuándo es? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Sí, el jueves previo al feriado. Ah, ahí está. ¿A dónde? En la Vigilia. En la Vigilia, Lenin y Gaboto. Bueno, un poco el fin de estas jornadas, digamos, si bien también era poder poner en agenda estos temas, era también el armado, digamos, de un encuentro, digamos, de organizaciones que podamos estar trabajando en estos temas, pero también en esto de que lo que veníamos hablando, de esta integralidad de la vivienda, digo, de la educación, digamos, de otras formas de educación, de otras formas de pensar el trabajo gestionariamente, de otra forma de pensar la salud también. Que podamos, digamos, disputar sentido de ciudad al Estado, digamos, también, digo, en esto de que regule, digamos, ¿no? Que funcione también en este lugar de ente regulador, digamos, pero también pudiendo participar de gestionar ciertas cuestiones, digamos, como esto que nosotros proponemos, digo, gestionar parte de los recursos para la concreción de vivienda en nuestro caso, pero también para otros tipos de cosas, digamos, ¿no? Sí, un poco ahí, digamos, la ciudad ha cambiado muchísimo su fisonomía, el concepto de vivienda que ha tenido, y creemos que también que las organizaciones no hemos estado tan finas ahí para salir a disputar ese sentido de la ciudad, digamos. Entonces digo, bueno, un poco ponerse a pensar, digamos, no solamente, digamos, o ponerse a discutir también, no solamente el sentido de decir, bueno, ya sabemos que la vivienda son para cosas, sino poder empezar a juntarnos y pensar a presentar propuestas de cómo sería una ciudad donde prime, digamos, el bien de uso y no el de cambio. Bueno, se nos terminó el programa. Tengo uno solo de esto, así que pónganlo en algún lugar común. Ahí en el mes de diciembre, o sea, dentro de casi un año, va a aparecer para aquellos que den vuelta a la almanaque Daniel Biglietti. Con un fragmento de un tema de él. Daniel se nos fue hace muy poquito tiempo, uruguayo justamente. Y yo les contaba, viajando por el país, que está todo alambrado. Cerros, montañas, valles, todo está alambrado. Todo. A la vera de la ruta es un alambre infinito el que existe en nuestro país. Lo que está pasando en el sur es una muestra del problema que hay con la tierra en la República Argentina, y él escribió un tema que se llama Desalambrar, hace mucho tiempo. Así que nos vamos a ir con un cachito de ese tema. Berenice y Fernando, esto sirvió para que se visualicen un poco el tema, seguramente alguno lo buscará después en las redes, tanto a la Cooperativa de Vivienda La Creciente como al MOI, al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, y bueno, espero que tengan suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a los compañeros. Gracias. Nos vamos con un pedacito de Biglietti y a Desalambrar. Tomás Vivo en la producción, mi nombre es Marcelo Nocetti. No hemos sido los primeros, tampoco seguramente seremos los últimos. Chau. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de